Mi madre se presentó en mi lugar de trabajo gritando que le había robado sus joyas frente a 30 clientes. Me despidieron en el acto. Cuando la policía verificó, las joyas estaban en su casa y ella respondió: olvidé que las había guardado. El grito penetrante de mi madre Vera atravesó el aire acondicionado del salón de exhibición de la boutique de moda de alta gama, donde había trabajado durante 7 años como consultora de ventas especializada en servicio exclusivo al cliente, desgarrando brutalmente la atmósfera sofisticada y silenciosa que caracterizaba este refinado ambiente comercial, frecuentado por elegantes mujeres de la alta sociedad que esperaban absoluta discreción e impecable profesionalismo al comprar prendas que costaban el equivalente a meses enteros de salario para trabajadores ordinarios. Era un martes soleado de octubre. Poco después de las 11 de la mañana, cuando aproximadamente 30 clientas elegantemente vestidas circulaban por los amplios pasillos examinando cuidadosamente vestidos importados, colgados en percheros de metal cromado, que brillaban bajo la iluminación estratégicamente posicionada para realzar las texturas y colores vibrantes de las lujosas telas. Y yo estaba atendiendo a una señora de 60 años que buscaba un regalo especial para el cumpleaños de su nieta, cuando escuché esa voz familiar cargada de histeria gritando mi nombre completo con intensidad ensordecedora. Todas las conversaciones cesaron instantáneamente mientras docenas de cabezas giraban simultáneamente para identificar el origen de esa perturbación impactante en la tranquilidad sofisticada del establecimiento comercial. Mi madre Vera estaba de pie en la entrada principal de la tienda, vistiendo una blusa de seda azul claro y pantalones de vestir negros que irónicamente la hacían lucir completamente apropiada para ese ambiente refinado, si no fuera por la furia teatral que contorsionaba su expresión facial, y especialmente los gestos exagerados que hacía con los brazos mientras gritaba acusaciones devastadoras. Esas acusaciones reverberaban en las paredes espejadas, transformando ese elegante espacio comercial en la escena de un drama familiar público absolutamente humillante. Mi corazón se detuvo por fracciones de segundo antes de acelerarse en un ritmo irregular y dolorosamente acelerado, mientras mi mente trataba de procesar simultáneamente el shock de ver a mi madre en ese lugar donde nunca había estado antes, y especialmente el terror creciente sobre lo que estaba a punto de hacer, considerando la historia perturbadora de episodios similares que habían ocurrido 2 veces durante los últimos 5 años. Bajo circunstancias diferentes, pero igualmente devastadoras, que habían dejado marcas profundas en mi reputación profesional, y especialmente en mi salud mental ya frágil por años, lidiando con su comportamiento errático, que oscilaba impredeciblemente entre normalidad afectuosa y explosiones dramáticas de acusaciones infundadas que parecían específicamente diseñadas para destruirme socialmente. Las palabras que salían de la boca de Vera con volumen ensordecedor eran acusaciones específicas y detalladas sobre que yo supuestamente había invadido su casa durante la madrugada anterior mientras ella dormía, profundamente después de tomar medicamentos recetados para el insomnio crónico que la había atormentado durante décadas, alegando que yo había forzado el cajón de la caja fuerte antigua ubicada en el dormitorio principal, donde guardaba sus joyas más valiosas, incluyendo un collar de perlas que había pertenecido a mi abuela materna, quien falleció hace 20 años, aretes de diamantes que mi padre le había regalado en su 30º aniversario de bodas, antes de morir de cáncer repentino hace 6 años, y especialmente un anillo de esmeralda rodeado de pequeños rubíes, que tenía un valor sentimental inestimable, porque había sido un regalo de compromiso que recibió de mi padre cuando ambos eran jóvenes, enamorados, planeando una vida juntos, llena de sueños, que eventualmente solo se realizaron parcialmente, dejando residuos de amargura acumulados. Durante décadas de matrimonio que alternaban entre periodos de armonía genuina y fases de tensión constante causadas principalmente por los cambios de humor impredecibles de Vera, que nadie en la familia podía comprender completamente o anticipar adecuadamente para evitar explosiones emocionales, que temporalmente destruían la paz doméstica laboriosamente construida. Cada cliente presente en ese sofisticado salón observaba la escena con una mezcla de shock, vergüenza ajena y especialmente esa curiosidad mórbida característica de las personas que presencian dramas familiares públicos, y simultáneamente se sienten agradecidas de no estar directamente involucradas en esa situación humillante y secretamente fascinadas por la tragedia de otros, que ofrece entretenimiento involuntario a través del sufrimiento expuesto de extraños cuyas vidas privadas son violentamente arrastradas al escrutinio público, sin su consentimiento o preparación psicológica adecuada. Sentí mi rostro arder intensamente con ese rubor característico de vergüenza profunda
que sube del pecho en olas de calor sofocante, hasta teñir completamente las mejillas y las orejas en una coloración rojiza, que hace públicamente visible la vergüenza interna que intentaba desesperadamente ocultar a través de una expresión facial controlada que enmascaraba el pánico absoluto que devastaba mi interior emocional, mientras calculaba frenéticamente cómo responder a esa acusación pública sin agravar la situación ya catastrófica. Pero también sin validar implícitamente a través del silencio pasivo las alegaciones completamente falsas que mi madre estaba gritando a una audiencia cautiva de mujeres elegantes, que probablemente nunca más podrían verme simplemente como una consultora profesional competente, sino más bien como una persona involucrada en un drama familiar perturbador que sugería inestabilidad psicológica, o peor aún, criminalidad real, involucrando robo de joyas de su propia madre anciana vulnerable. Eduardo, mi gerente de 42 años conocido por su conducta profesional impecable, y especialmente su absoluta intolerancia por cualquier situación que pudiera comprometer la reputación sofisticada de la tienda que manejaba con disciplina casi militar, emergió rápidamente de la oficina administrativa ubicada en la parte trasera del establecimiento comercial, donde presumiblemente estaba revisando informes financieros o procesando pedidos de proveedores internacionales, cuando escuchó la perturbación impactante que había transformado instantáneamente el ambiente comercial tranquilo en un circo de acusaciones familiares públicas. Su expresión facial demostraba una mezcla compleja de irritación profesional por la interrupción del funcionamiento normal de la tienda, preocupación genuina sobre cómo esa situación estaba afectando negativamente la experiencia de compra de las clientas presentes, y especialmente esa frialdad calculadora característica de gerentes comerciales que rápidamente evalúan costos y beneficios de diferentes posibles cursos de acción cuando se enfrentan a crisis inesperadas que amenazan operaciones diarias cuidadosamente estructuradas. Se acercó a Vera con pasos deliberadamente medidos, que transmitían autoridad profesional sin demostrar agresividad física que pudiera ser interpretada como una amenaza por una mujer anciana visiblemente agitada, e intentó intervenir con una voz cuidadosamente modulada para ser simultáneamente lo suficientemente firme como para establecer control sobre la situación caótica, pero también lo suficientemente respetuosa como para no agravar aún más las emociones claramente descontroladas de mi madre, quien continuaba gesticulando dramáticamente mientras repetía acusaciones sobre robo de joyas, con variaciones cada vez más elaboradas que agregaban detalles supuestamente incriminatorios sobre cómo yo había planeado meticulosamente ese crimen durante semanas, esperando la oportunidad perfecta cuando ella estaría vulnerable bajo el efecto de medicamentos sedantes. La sensación de estar atrapada en esa pesadilla pública, donde mi vida profesional cuidadosamente construida durante 7 años de trabajo duro estaba literalmente derrumbándose ante mis ojos, se intensificó por el hecho devastador de que esta no era la primera vez que Vera había hecho algo similar aparentemente diseñado para humillarme públicamente y especialmente para destruir sistemáticamente mi reputación en diferentes esferas de mi existencia social. Exactamente hace 3 años, ella había aparecido inesperadamente en el sofisticado restaurante donde yo estaba cenando con Roberto, mi entonces prometido, quien trabajaba como ingeniero civil en una respetada compañía multinacional, gritando acusaciones igualmente dramáticas sobre que yo había robado dinero de su cuenta bancaria para financiar una supuesta adicción al juego que afirmaba haber descubierto a través de estados de cuenta bancarios misteriosos, que nunca fueron adecuadamente explicados o probados de existir realmente. Ese episodio humillante en el restaurante repleto de profesionales exitosos cenando después de su jornada laboral había sido tan psicológicamente devastador para Roberto que comenzó a cuestionar seriamente si debería casarse con alguien cuya familia demostraba tal inestabilidad emocional pronunciada. Y aunque intentamos salvar la relación a través de sesiones de terapia de pareja, y especialmente a través de mis esfuerzos desesperados por explicar que mi madre sufría de una condición psiquiátrica no diagnosticada, que causaba episodios periódicos de acusaciones infundadas, él eventualmente decidió romper el compromiso 6 meses antes de la fecha programada para la ceremonia, que ya tenía un lugar reservado e invitaciones impresas esperando ser enviadas por correo a 200 invitados cuidadosamente seleccionados de ambas familias. 2 años antes de ese episodio devastador en el restaurante que destruyó mi compromiso, Vera había hecho algo similar durante la fiesta de cumpleaños de mi hermana mayor Clara, celebrada en el amplio jardín de su casa, donde aproximadamente 50 familiares y amigos cercanos celebraban su 40º cumpleaños con una elaborada barbacoa y música en vivo tocada por una banda contratada especialmente para la ocasión festiva. En medio de las celebraciones felices,
mi madre súbitamente comenzó a gritar acusaciones sobre que yo había robado un viejo álbum de fotos que contenía fotografías irreemplazables de la infancia de Clara y mía, documentando momentos importantes de la historia familiar que nunca podrían ser recuperados si ese álbum único desaparecía permanentemente. La fiesta entera se detuvo abruptamente mientras todos los invitados observaban avergonzados. Cómo esa explosión dramática de acusaciones parecía surgir de la nada sin ninguna provocación aparente, o contexto que pudiera explicar racionalmente por qué Vera eligió exactamente ese momento de celebración familiar para hacer tal denuncia pública seria contra su propia hija frente a docenas de testigos que incluían parientes cercanos, amigos de toda la vida y especialmente colegas de trabajo de Clara, quienes ciertamente formarían opiniones negativas duraderas sobre nuestra familia basadas en esa demostración pública de profunda disfunción familiar. Eventualmente descubrimos que el álbum de fotos estaba exactamente donde siempre había estado almacenado dentro del librero de la sala de estar de Vera, escondido detrás de otros libros gruesos donde ella misma lo había colocado para protegerlo de niños pequeños que ocasionalmente visitaban su casa y podían dañar las fotografías frágiles al manejar descuidadamente ese tesoro familiar irreemplazable. El patrón repetitivo de esos 3 episodios devastadores durante 5 años revelaba algo profundamente perturbador sobre el comportamiento de Vera, que iba mucho más allá del simple olvido ocasional, o confusión mental temporal característica de personas ancianas desarrollando deterioro cognitivo natural relacionado con el envejecimiento progresivo. Había una cualidad calculada y metódicamente destructiva en sus acusaciones, que siempre ocurrían en contextos públicos maximalmente humillantes, donde el mayor número posible de testigos observaría mi supuesta deshonestidad filial. Y especialmente había un patrón consistente, donde los objetos supuestamente robados invariablemente se encontraban después exactamente donde Vera los había almacenado personalmente, pero aparentemente olvidado completamente haberlo hecho. Mi hermana Clara y yo habíamos discutido extensamente durante años recientes sobre posibles explicaciones para ese comportamiento errático y destructivo, oscilando entre hipótesis compasivas sobre Vera desarrollando demencia senil que causaba confusión genuina sobre realidad versus recuerdos falsos, e interpretaciones mucho más oscuras sobre ella, fabricando deliberadamente esas acusaciones públicas como una forma de manipulación psicológica diseñada para mantener control sobre nuestras vidas adultas, a través de la amenaza constante de humillación social devastadora que nos forzaba a permanecer emocionalmente dependientes de ella por temor a futuras explosiones públicas devastadoras. Eduardo finalmente logró convencer a Vera de abandonar el salón principal y trasladar la discusión a una oficina privada en la parte trasera del establecimiento, donde la conversación podría continuar lejos de los oídos curiosos de las clientas que gradualmente reanudaron sus actividades de compra, aunque obviamente distraídas, y especialmente susurrando entre ellas sobre el drama familiar impactante que acababan de presenciar transformando esa mañana rutinaria de compras en entretenimiento involuntario, que probablemente sería relatado después a amigos y familiares como una anécdota escandalosa sobre comportamiento inapropiado, presenciado en una tienda sofisticada. Seguí a mi madre y a mi gerente a la oficina con piernas visiblemente temblorosas y un corazón acelerado en un ritmo irregular que hacía que mi pecho doliera físicamente, mientras mi mente intentaba frenéticamente formular alguna defensa verbal convincente contra acusaciones que sabía eran completamente falsas, pero que sonaban aterradoramente específicas y detalladas, cuando eran gritadas con intensa convicción emocional. Por mi propia madre biológica frente a docenas de testigos que no tenían ninguna razón particular para dudar de la veracidad de esas alegaciones serias sobre criminalidad filial involucrando robo de joyas valiosas de una mujer anciana vulnerable. Tan pronto como la puerta de la oficina administrativa se cerró aislando parcialmente los sonidos externos del salón comercial, aún agitado por la perturbación reciente, Eduardo se volvió hacia mí con una expresión facial que mezclaba decepción profesional con esa frialdad burocrática característica de gerentes corporativos, preparándose para ejecutar decisiones difíciles, pero necesarias para proteger intereses organizacionales por encima de consideraciones personales sobre empleados individuales. Incluso antes de que pronunciara las palabras que temía escuchar, ya sabía exactamente lo que estaba a punto de suceder basándome en su lenguaje corporal, y especialmente en la experiencia devastadora de haber perdido un trabajo anterior hace 3 años bajo circunstancias aterradoramente similares, cuando mi madre había aparecido en el bufete de abogados donde trabajaba como asistente administrativa, gritando acusaciones sobre robo de documentos importantes que supuestamente contenían información sobre el testamento de mi padre fallecido,
un episodio humillante que resultó en despido inmediato, incluso después de que se probara posteriormente que los documentos estaban almacenados en el propio gabinete de Vera, exactamente donde ella misma los había colocado después de recibir copias del notario que procesó el inventario del patrimonio de mi padre. Las palabras que salieron de la boca de Eduardo fueron pronunciadas con esa neutralidad profesional, estudiada característica de gerentes entrenados para minimizar riesgos legales de demandas por despido injustificado, pero su impacto devastador fue amplificado. Por el contexto humillante de la situación, y especialmente por el hecho dolorosamente claro de que mi carrera profesional estaba siendo destruida nuevamente por el comportamiento errático de mi madre, sobre el cual no tenía ningún control ni la capacidad de anticipar con suficiente anticipación para implementar medidas preventivas efectivas. Él explicó con formalidad burocrática que la tienda simplemente no podía permitirse mantener a una empleada cuyos problemas familiares perturbadores fueron dramáticamente traídos al ambiente comercial, causando incomodidad significativa para clientas exclusivas, que esperaban una experiencia de compra sofisticada y discreta, sin ser involuntariamente expuestas a dramas personales de empleadas que deberían mantener profesionalismo impecable independientemente de circunstancias personales complicadas que ocurran en sus vidas privadas. Cada palabra que pronunciaba era como un cuchillo adicional siendo insertado en mi pecho ya desgarrado por la humillación pública reciente. Y el peor aspecto de ese despido sumario era que yo entendía perfectamente la lógica comercial detrás de su decisión, incluso mientras simultáneamente sentía furia impotente sobre la injusticia devastadora. De perder un trabajo ganado a través de años de trabajo competente y dedicado, debido a acciones completamente fuera de mi control, ejecutadas por una madre cuya salud mental deteriorada o posible malicia deliberada continuaba destruyendo sistemáticamente aspectos progresivamente más grandes de mi vida social y profesional. Vera permaneció sentada en la silla de cuero de la oficina durante toda esa conversación devastadora sobre mi despido inmediato, observando con una expresión facial que perturbadoramente oscilaba entre satisfacción vengativa, apenas disimulada, y confusión genuina, sobre por qué sus acusaciones dramáticas sobre robo de joyas habían resultado en tales consecuencias profesionales severas para mí, cuando presumiblemente ella solo estaba tratando de recuperar objetos valiosos, que genuinamente creía habían sido robados por su hija deshonesta durante una invasión nocturna de su casa. Miré directamente a los penetrantes ojos verdes de mi madre tratando desesperadamente de detectar alguna señal reveladora que indicara si estaba consciente y deliberadamente fabricando esas acusaciones falsas como una forma de sabotaje psicológico calculado, o si estaba genuinamente confundida por deterioro cognitivo progresivo que creaba recuerdos falsos tan vívidos que los experimentaba subjetivamente como recuerdos auténticos de eventos que nunca habían ocurrido realmente, excepto dentro de su mente deteriorada, que ya no podía distinguir adecuadamente entre realidad objetiva y construcciones imaginarias generadas por procesos neurológicos comprometidos por el envejecimiento o posible patología psiquiátrica no diagnosticada. Después de que Eduardo terminó de pronunciar formalmente las palabras que terminaron mi carrera profesional de 7 años en esa tienda sofisticada, pidiéndome que recogiera mis pertenencias personales del casillero de empleados y me retirara inmediatamente de las instalaciones para evitar vergüenza adicional, tanto para mí como para las clientas que aún circulaban nerviosamente por el salón después de presenciar esa escena humillante. Salí de esa sala de reuniones con piernas que apenas podían sostenerme adecuadamente, mientras mi mente trataba de procesar la devastación completa que acababa de ocurrir en menos de 20 minutos, desde la llegada inesperada de Vera. El viaje a mi apartamento, ubicado a aproximadamente 15 minutos de distancia, en un tranquilo vecindario residencial, fue una experiencia psicológica tortuosa, donde cada semáforo que cruzaba parecía un marcador temporal separando progresivamente mi vida anterior, como profesional respetada, de la nueva realidad como persona desempleada, cargando humillación pública, causada por el comportamiento errático de mi propia madre, que continuaba destruyendo sistemáticamente aspectos fundamentales de mi existencia sin demostrar remordimiento genuino o comprensión sobre las consecuencias devastadoras de sus explosiones dramáticas. Cuando finalmente llegué a mi modesto pero cómodo apartamento, en el tercer piso de un edificio antiguo con un ascensor frecuentemente roto, cerré la puerta detrás de mí e inmediatamente colapsé en el sofá gastado de la sala, donde permanecí paralizada durante un tiempo indeterminado, mientras lágrimas de frustración e impotencia descendían silenciosamente por mi rostro, calentado por la vergüenza que aún ardía intensamente, incluso lejos de las miradas juzgadoras de los testigos,
de esa catástrofe profesional. Mi teléfono celular vibraba insistentemente en el bolsillo de mi bolso con mensajes de compañeras de trabajo expresando shock y solidaridad sobre lo que habían presenciado, pero no tenía energía emocional para responder adecuadamente a ninguna de esas expresiones bien intencionadas que solo reforzaban la realidad dolorosa de que mi humillación había sido pública y presenciada por personas cuyo respeto profesional había trabajado años para ganar. La decisión sobre cómo proceder después de ese despido devastador se convirtió en un problema urgente, que demandaba acción inmediata, a pesar del agotamiento emocional que me dejaba mentalmente paralizada e incapaz de formular planes coherentes para un futuro que había sido violentamente arrancado de mis manos. A través de acusaciones infundadas gritadas por una mujer que debería ser mi mayor apoyo en lugar de mi destructora sistemática, necesitaba confrontar a Vera inmediatamente para exigir explicaciones sobre por qué había elegido mi lugar de trabajo como el escenario para otra de sus explosiones dramáticas de acusaciones falsas, y especialmente necesitaba verificar si las joyas que afirmaba habían sido robadas realmente faltaban, o si, como en episodios previos, serían encontradas exactamente donde ella misma las había almacenado y luego olvidado completamente debido a problemas de memoria o manipulación psicológica deliberada. Me obligué a levantarme del sofá después de aproximadamente 1 hora de postración emocional. Lavé mi cara con agua fría tratando de reducir la hinchazón visible alrededor de mis ojos rojos de tanto llorar, y agarré las llaves de mi auto con determinación creciente, alimentada por una mezcla compleja de furia justificada y necesidad desesperada de resolver esa situación antes de que causara daño adicional irreparable a mi vida, ya severamente comprometida por años lidiando con el comportamiento impredecible de Vera. Su casa estaba a aproximadamente 25 minutos de distancia, en un vecindario residencial más antiguo donde había vivido sola desde la muerte de mi padre hace 6 años, manteniendo una rutina solitaria que alternaba entre actividades domésticas, visitas ocasionales de familiares preocupados, y especialmente ese grupo de apoyo para viudas que había comenzado a asistir unos meses antes del primer episodio devastador de acusaciones públicas falsas. Durante el viaje a la casa de Vera a través de calles familiares que había recorrido innumerables veces a lo largo de mi vida entera, mi mente oscilaba obsesivamente entre posibles escenarios sobre lo que encontraría cuando llegara allí, y especialmente sobre cómo reaccionaría ella al ser directamente confrontada sobre las consecuencias profesionales catastróficas que sus acusaciones infundadas habían causado esta vez. Parte de mí esperaba encontrarla genuinamente confundida y arrepentida al darse cuenta de que había cometido un terrible error basado en memoria defectuosa sobre la ubicación de las joyas, pero otra parte más oscura y progresivamente dominante de mi conciencia sospechaba que ella sabía exactamente lo que estaba haciendo, y había elegido deliberadamente mi ambiente de trabajo como un objetivo específico para maximizar la humillación y destrucción profesional a través de acusaciones públicas calculadamente devastadoras. Cuando finalmente estacioné mi auto frente a la modesta casa de 2 pisos con un jardín descuidado que reflejaba el declive gradual de Vera en su capacidad para mantener adecuadamente la propiedad después de la muerte de mi padre, quien siempre había cuidado meticulosamente el mantenimiento externo, sentí mi corazón acelerarse nuevamente con ansiedad anticipatoria sobre la confrontación inminente, que podría finalmente aclarar si mi madre estaba desarrollando demencia senil genuina o estaba elaborando conscientemente un esquema de manipulación psicológica diseñado para destruir sistemáticamente mi vida a través de humillaciones públicas repetidas. Toqué el timbre varias veces sin obtener respuesta. Intenté golpear la pesada puerta de madera con fuerza creciente mientras llamaba su nombre en voz alta, y finalmente usé la copia de la llave que guardaba almacenada para emergencias, precisamente para situaciones como esa, donde el acceso urgente a su casa se volvía necesario para verificar su bienestar o resolver crisis familiares inesperadas. La casa estaba silenciosa cuando entré a través del pasillo estrecho que conducía a la espaciosa sala de estar, decorada con muebles antiguos y fotografías familiares enmarcadas, documentando décadas de historia compartida que ahora parecían pertenecer a una realidad alternativa donde las relaciones maternas eran una fuente de consuelo en lugar de angustia constante. Llamé repetidamente el nombre de Vera mientras caminaba por las habitaciones, verificando si estaba descansando en uno de los dormitorios del piso superior o quizás en el patio trasero, donde ocasionalmente pasaba tiempo cuidando las pocas plantas que aún sobrevivían al abandono progresivo, pero toda la casa parecía completamente vacía, sin ninguna señal de presencia humana reciente, más allá de la evidencia habitual de ocupación diaria, como platos sucios en el fregadero de la cocina
y ropa casualmente esparcida sobre una silla en el dormitorio principal. Fue durante esa búsqueda sistemática a través de las habitaciones de la casa tratando de localizar a Vera que decidí revisar su dormitorio más minuciosamente, específicamente la caja fuerte antigua empotrada en la pared del armario, donde siempre había guardado sus joyas más valiosas, incluyendo exactamente aquellas piezas que había acusado públicamente de haber robado durante una invasión nocturna imaginaria. Mi corazón se aceleró mientras me acercaba a esa caja fuerte de metal oscuro, con una cerradura antigua que crujía ligeramente cuando se manipulaba, y cuando finalmente logré abrirla usando la combinación numérica que había conocido durante años por razones de seguridad familiar, encontré exactamente lo que parte de mí ya esperaba, pero que aún me dejó simultáneamente aliviada y absolutamente furiosa por la confirmación definitiva sobre la naturaleza de las acusaciones falsas que Vera había gritado públicamente, causando mi despido inmediato. Todas las joyas estaban allí, perfectamente organizadas en sus compartimentos individuales, forrados con terciopelo rojo desgastado por el tiempo y el manejo frecuente durante décadas. El collar de perlas de mi abuela descansaba en su estuche original de cuero marrón. Los aretes de diamantes regalados por mi padre brillaban bajo la luz débil que penetraba a través de la ventana, parcialmente cubierta por cortinas pesadas, y especialmente el anillo de esmeralda rodeado de rubíes, que Vera afirmaba tenía un valor sentimental inestimable, estaba exactamente donde siempre había estado almacenado, sin ninguna evidencia de haber sido removido recientemente o manipulado por manos no autorizadas durante la supuesta invasión nocturna, que había descrito con tales detalles convincentes, frente a docenas de testigos en la tienda sofisticada, solo unas horas antes. El descubrimiento de esas joyas intactas en la caja fuerte que debería estar vacía, según las acusaciones dramáticas de Vera, transformó definitivamente mi confusión sobre sus motivaciones en certeza creciente de que algo profundamente perturbador estaba ocurriendo que iba mucho más allá de simples lapsus de memoria relacionados con el envejecimiento natural o desarrollo inicial de demencia senil. Esta era la tercera vez en 5 años que había hecho acusaciones públicas específicas y detalladas sobre que yo había robado objetos valiosos que invariablemente se encontraban después exactamente donde ella misma los había almacenado. Y el patrón repetitivo de estos episodios sugería fuertemente comportamiento deliberado en lugar de confusión genuina, especialmente considerando que las acusaciones siempre ocurrían en contextos públicos maximalmente humillantes, donde el mayor número posible de personas presenciaría mi supuesta deshonestidad filial. Fotografié meticulosamente el interior de la caja fuerte abierta, mostrando claramente todas las joyas en sus lugares apropiados, documentando con múltiples imágenes desde diferentes ángulos la evidencia irrefutable de que los objetos supuestamente robados estaban perfectamente seguros en la casa de Vera, exactamente donde siempre habían estado almacenados. Esa documentación fotográfica sería crucial para confrontarla después sobre las acusaciones falsas y especialmente para demostrar a autoridades competentes o profesionales de salud mental el patrón repetitivo de comportamiento que sugería necesidad urgente de evaluación psiquiátrica comprensiva, que podría finalmente diagnosticar adecuadamente cualquier condición médica subyacente, responsable de esas explosiones dramáticas sistemáticas o alternativamente confirmar que estaba actuando conscientemente con malicia deliberada, fabricando esas humillaciones públicas calculadas. Después de completar la documentación fotográfica de la caja fuerte y su contenido intacto, continué explorando la casa de Vera buscando cualquier pista adicional que pudiera explicar dónde estaba en ese momento, y especialmente evidencia que pudiera aclarar si había un patrón más amplio de comportamiento errático o planificación deliberada detrás de los episodios repetidos de acusaciones públicas falsas. En su dormitorio, encontré el armario de ropa parcialmente abierto, revelando algunas piezas faltantes de sus lugares habituales, sugiriendo que había salido de casa llevando un bolso y posiblemente planeando permanecer ausente durante un periodo prolongado, quizás anticipando que yo vendría a confrontarla sobre las consecuencias devastadoras de las acusaciones que hizo en la tienda, o quizás simplemente continuando su rutina diaria sin ninguna conciencia sobre la gravedad de lo que había causado a través de su explosión dramática matutina. En la mesita de noche junto a la cama deshecha de Vera, encontré su teléfono celular olvidado o deliberadamente dejado atrás, lo cual inmediatamente me pareció sospechoso considerando que ella nunca salía de casa sin ese dispositivo que constantemente usaba para mantener contacto con Clara, conmigo y otros familiares preocupados por su bienestar progresivamente deteriorado. Tomé el teléfono desbloqueado porque ella nunca había configurado una contraseña de seguridad. Alegando dificultades con la tecnología moderna,
y comencé a examinar el historial de llamadas recientes y mensajes buscando patrones de comunicación que pudieran revelar con quién había estado interactuando durante los días y semanas previas a ese episodio devastador en la tienda, especialmente buscando evidencia de influencias externas que pudieran estar psicológicamente manipulándola o activamente alentando ese comportamiento sistemático destructivo. El historial de llamadas revelaba un patrón perturbador de comunicaciones frecuentes con un número no identificado, no guardado en contactos, con múltiples llamadas diarias durante las últimas 3 semanas, siempre ocurriendo en horarios específicos que sugerían programación regular, en lugar de conversaciones espontáneas entre amigos casuales. Los mensajes de texto intercambiados con ese número desconocido eran aún más perturbadores en su contenido, mostrando conversaciones donde Vera discutía repetidamente preocupaciones sobre mi supuesta intención de internarla involuntariamente en una institución geriátrica, temores sobre que yo estaba planeando asumir control legal sobre sus finanzas a través de procesos judiciales que la declararían mentalmente incompetente. Y especialmente referencias a evidencia documental que esta persona misteriosa afirmaba haber obtenido probando mis supuestas conspiraciones contra su autonomía. Los mensajes revelaban claramente que alguien estaba alimentando sistemáticamente la paranoia de Vera sobre mis supuestas intenciones maliciosas, usando lenguaje cuidadosamente construido para reforzar temores sobre el envejecimiento y la pérdida de independencia que las personas ancianas experimentan naturalmente, y especialmente proporcionando validación constante para interpretaciones distorsionadas de eventos cotidianos normales que eran narrativamente reconfigurados, como evidencia de conspiración filial contra el bienestar materno. El remitente de esos mensajes manipuladores se identificaba solo como Mauricio en las conversaciones, el mismo nombre que Beatriz había mencionado meses antes al expresar preocupaciones sobre un misterioso nuevo amigo que Vera había conocido en el grupo de apoyo para viudas y quien afirmaba estar ayudándola con inversiones financieras a través de oportunidades exclusivas en el mercado empresarial. El descubrimiento de esos mensajes transformó completamente mi comprensión sobre lo que estaba sucediendo con Vera, y especialmente sobre el origen probable de los episodios repetidos de acusaciones públicas falsas que habían destruido progresivamente aspectos fundamentales de mi vida durante los últimos 5 años. Esto no era simplemente demencia senil causando confusión genuina sobre la realidad, ni era malicia materna pura fabricando deliberadamente humillaciones calculadas, sino más bien manipulación psicológica sistemática ejecutada por un tercero que había identificado a Vera como una víctima vulnerable y estaba explotando metódicamente sus inseguridades sobre el envejecimiento para crear división profunda entre nosotras, que eventualmente resultaría en algún tipo de ganancia financiera u otro beneficio para ese manipulador profesional operando detrás de escena. Rápidamente copié todos los mensajes relevantes y el número de teléfono de Mauricio a mi propio celular, documentando meticulosamente la evidencia de manipulación psicológica que finalmente explicaba el comportamiento errático de Vera y especialmente proporcionaba contexto crucial que la transformaba de perpetradora maliciosa en víctima primaria de un esquema criminal elaborado por una persona especializada en explotar vulnerabilidades emocionales de individuos ancianos aislados. Ese descubrimiento cambió fundamentalmente cómo necesitaba proceder respecto a la situación. En lugar de simplemente confrontar a Vera sobre las acusaciones falsas y las consecuencias profesionales devastadoras que causaron, ahora necesitaba protegerla de un manipulador que claramente estaba ejecutando algún tipo de estafa financiera o psicológica a largo plazo, que usaba nuestra relación materna como herramienta primaria de control y explotación. Continué explorando el teléfono de Vera, buscando evidencia adicional sobre el alcance de la manipulación de Mauricio, y especialmente sobre cuánto tiempo había durado. Esa relación predatoria antes de comenzar a producir los episodios públicos de acusaciones falsas que habían destruido aspectos progresivamente importantes de mi existencia. Los mensajes más antiguos databan de aproximadamente 14 meses atrás, comenzando con conversaciones aparentemente inocentes, donde Mauricio se presentaba como un viudo reciente asistiendo al mismo grupo de apoyo que Vera, expresando empatía sobre la soledad crónica que ambos experimentaban después de perder parejas de largo plazo, y gradualmente construyendo una relación de confianza a través de conversaciones regulares sobre las dificultades de envejecer solo en una sociedad que valora la juventud y la productividad económica por encima de la sabiduría y la experiencia acumulada. Los mensajes progresaban metódicamente desde conversaciones empáticas sobre duelo compartido hacia discusiones sobre gestión financiera e inversiones, con Mauricio presentándose como un empresario exitoso que había acumulado conocimiento sustancial sobre mercados durante décadas de carrera y quien generosamente
Ofrecía orientación para ayudar a Vera a maximizar retornos sobre los recursos modestos que mi padre había dejado cuando murió. Esa fase inicial de construcción de confianza había durado aproximadamente 4 meses antes de que los mensajes comenzaran a incluir referencias más siniestras sobre la necesidad de Vera de proteger su independencia y recursos financieros contra miembros de la familia que potencialmente podrían intentar asumir control a través de internamiento involuntario o procesos de interdicción judicial que la declararían legalmente incompetente para manejar sus propios asuntos. La transición gradual de asesor financiero amigable a manipulador paranoico alimentando temores sobre conspiración familiar fue ejecutada, con sofisticación psicológica impresionante que revelaba experiencia sustancial en técnicas de manipulación emocional probablemente desarrolladas a través de múltiples víctimas previas similarmente explotadas. Mauricio citaba casos supuestamente reales de personas ancianas siendo internadas contra su voluntad por hijos codiciosos queriendo acceso rápido a herencias. Referenciaba legislación específica sobre tutela legal e interdicción que sonaba suficientemente auténtica para convencer a una persona laica sin conocimiento legal especializado, y especialmente proporcionaba validación constante para cualquier interpretación paranoica. Que Vera ofreciera sobre mis acciones diarias perfectamente inocentes, que eran narrativamente reconfiguradas como evidencia de conspiración secreta contra la autonomía materna. Aproximadamente 6 meses después del comienzo de esa correspondencia manipuladora, los mensajes comenzaron a incluir referencias específicas a mí, como la amenaza primaria que necesitaba ser públicamente confrontada para establecer un registro documentado de comportamiento filial inadecuado que podría posteriormente ser usado como evidencia en procedimientos legales defensivos, si yo intentaba iniciar realmente procedimientos de internamiento o interdicción. Mauricio sugería explícitamente que Vera debería hacer acusaciones públicas sobre robos en contextos donde múltiples testigos observarían mi supuesta deshonestidad, creando así un historial de comportamiento criminal que socavaría cualquier intento futuro de presentarme como una hija preocupada actuando en el mejor interés de una madre anciana, necesitando cuidado especializado en una institución geriátrica apropiada. El descubrimiento de esa orientación explícita para hacer acusaciones públicas falsas confirmó definitivamente que los 3 episodios devastadores durante los últimos 5 años no eran coincidencias ni síntomas de demencia progresiva, sino más bien componentes de un esquema deliberadamente fabricado por un manipulador profesional que estaba destruyendo sistemáticamente mi relación con Vera y mi reputación social como preparación para alguna fase final de explotación financiera u otro objetivo siniestro que aún no estaba completamente claro, basándose solo en los mensajes que había examinado hasta ese momento. Mauricio claramente seguía un manual operativo de estafadores especializados en explotar personas ancianas vulnerables, a través de aislamiento social progresivo, que las hace completamente dependientes del manipulador como la única fuente de validación emocional y orientación sobre cómo interpretar la realidad circundante. Después de documentar exhaustivamente los mensajes incriminatorios intercambiados entre Vera y Mauricio, volví a colocar su teléfono en la mesita de noche exactamente como lo había encontrado, y continué explorando la casa buscando evidencia física adicional que pudiera revelar más detalles sobre el alcance de la manipulación y especialmente sobre la ubicación actual de Vera, que permanecía misteriosa considerando que no había regresado a casa, desde la escena dramática en la tienda varias horas atrás. En la pequeña oficina que mi padre había usado para gestionar finanzas domésticas durante su vida, encontré cajones llenos de documentos financieros que Vera aparentemente había estado revisando recientemente, incluyendo estados de cuenta bancarios mostrando movimientos inusuales durante meses recientes, que sugerían transferencias regulares a cuentas cuya titularidad no era inmediatamente identificable en los documentos disponibles. Los estados de cuenta revelaban un patrón perturbador de retiros mensuales sustanciales, que totalizaban decenas de miles de dólares durante un periodo de aproximadamente 8 meses, siempre realizados personalmente por Vera en sucursales bancarias, e inmediatamente seguidos por depósitos en cuentas numeradas, cuyos detalles no estaban incluidos en los documentos que guardaba archivados en ese cajón, aparentemente organizados según algún sistema lógico que tenía sentido solo para ella misma. La magnitud de esos retiros era alarmante, considerando que los recursos totales dejados por mi padre habían sido modestos, aunque suficientes para garantizar el retiro cómodo de Vera si se gestionaban prudentemente. Y la tasa de agotamiento sugerida por esos estados de cuenta indicaba que estaría completamente sin recursos financieros dentro de aproximadamente 2 años si continuaba transfiriendo esas cantidades sustanciales mensualmente a un destino misterioso. El descubrimiento de esas transferencias financieras sospechosas
Confirmó lo que ya había comenzado a sospechar, basándome en los mensajes manipuladores de Mauricio. Él no estaba simplemente destruyendo psicológicamente mi relación con Vera por sadismo gratuito o entretenimiento perverso, sino más bien ejecutando una estafa financiera elaborada a largo plazo, que usaba aislamiento emocional y paranoia inducida como herramientas para extraer gradualmente todos los recursos que mi madre poseía a través de inversiones fraudulentas o esquemas similares que prometían retornos milagrosos, pero en realidad solo transferían su dinero a cuentas controladas, exclusivamente por el manipulador, quien eventualmente desaparecería, dejándola completamente desamparada financieramente y emocionalmente devastada, al darse cuenta del alcance completo de la traición. Fotografié meticulosamente todos los estados de cuenta bancarios revelando esas transferencias sospechosas, documentando evidencia que sería crucial para investigaciones policiales posteriores, y especialmente para procesos de recuperación financiera que necesitarían iniciarse inmediatamente para potencialmente interceptar fondos, antes de que Mauricio tuviera la oportunidad de moverlos a cuentas offshore inaccesibles o simplemente desaparecer con los recursos robados, dejando a Vera arruinada. Esa documentación financiera, combinada con los mensajes manipuladores copiados de su teléfono, construía un caso sustancial para denuncia criminal formal contra Mauricio por múltiples crímenes, incluyendo fraude agravado, manipulación de persona vulnerable y potencialmente formación de crimen organizado. Si las investigaciones revelaban que operaba como parte de una red organizada especializada en explotar sistemáticamente a personas ancianas, a través de esquemas psicológicos elaborados, ejecutados en grupos de apoyo y otras organizaciones sociales frecuentadas por personas emocionalmente vulnerables. La urgencia de localizar inmediatamente a Vera y especialmente de interceptar cualquier contacto adicional con Mauricio antes de que pudiera extraer más recursos o ejecutar alguna fase final de su esquema criminal se convirtió en una prioridad absoluta, que demandaba acción coordinada, involucrando no solo confrontación familiar directa, sino también involucramiento de autoridades policiales especializadas en crímenes contra ancianos y fraude financiero complejo. Inmediatamente llamé a Clara explicando brevemente lo que había descubierto en la casa de Vera, y especialmente solicitando que verificara si nuestra madre la había contactado durante las últimas horas o mencionado planes de visitar a alguien después de salir dramáticamente de la tienda donde me había humillado públicamente causando despido inmediato. Clara respondió con preocupación creciente que Vera no había llamado, ni enviado mensajes desde la mañana anterior, y que también estaba progresivamente inquieta sobre patrones de comportamiento errático que se habían intensificado durante meses recientes, incluyendo referencias cada vez más frecuentes a Mauricio como confidente primario y asesor sobre decisiones importantes involucrando gestión financiera y relaciones familiares. Después de actualizar a Clara sobre el alcance completo de la manipulación revelada por los mensajes y documentos financieros, acordamos reunirnos inmediatamente en la casa de Vera para coordinar estrategia de localización y especialmente para decidir si deberíamos involucrar inmediatamente a autoridades policiales o primero intentar localizar y confrontar directamente a Mauricio para exigir que cesara la manipulación y devolviera los recursos financieros que había extraído fraudulentamente durante meses de relación predatoria con nuestra madre vulnerable. La decisión sobre involucramiento policial era complicada por el hecho de que formalizar una denuncia criminal inevitablemente expondría a Vera a escrutinio público humillante sobre cómo había sido tan completamente manipulada por un estafador profesional, potencialmente causando vergüenza adicional y trauma psicológico que podría agravar aún más. Su condición emocional, ya frágil por meses bajo la influencia de un manipulador que había destruido sistemáticamente su capacidad para confiar en su propio juicio sobre la realidad circundante. Mientras esperaba la llegada de Clara para una reunión de emergencia en la casa de Vera, continué explorando las habitaciones, buscando pistas adicionales sobre su paradero actual y especialmente sobre posibles ubicaciones donde Mauricio podría estar manteniéndola aislada en caso de que hubiera escalado la manipulación psicológica a una etapa de control físico directo que le impediría regresar a casa o contactar a miembros de la familia que podrían desafiar las narrativas falsas que había construido tan cuidadosamente durante meses de acondicionamiento emocional. En el armario del dormitorio encontré una maleta de viaje faltante de su lugar habitual, sugiriendo que Vera había empacado pertenencias planeando una ausencia prolongada, que podría ser simplemente un viaje corto para visitar amigos, o alternativamente podría indicar que Mauricio la había convencido de abandonar permanentemente el hogar, alegando amenazas inminentes de internamiento involuntario que yo supuestamente estaba planeando ejecutar.
a través de procesos judiciales ya secretamente iniciados. La creciente posibilidad de que Mauricio hubiera escalado la manipulación para incluir remoción física de Vera de su ambiente doméstico familiar, donde aún mantenía algún contacto con personas que podían cuestionar sus narrativas, hizo la situación mucho más urgente y potencialmente peligrosa, transformándola de una simple estafa financiera en posible secuestro o prisión falsa que requería intervención policial inmediata en lugar de intentos de resolución familiar amateur. Cuando Clara finalmente llegó aproximadamente 20 minutos después. De mi llamada urgente, ambas revisamos exhaustivamente toda la evidencia que había recolectado durante la exploración de la casa, acordando unánimemente que necesitábamos involucrar inmediatamente a autoridades competentes para localizar a Vera antes de que Mauricio tuviera la oportunidad de moverla a una ubicación aún más aislada, o alternativamente ejecutar la fase final de su esquema que podría incluir violencia física si ella comenzaba a resistir sus manipulaciones o cuestionar narrativas que habían parecido tan convincentes durante meses de condicionamiento psicológico sistemático. Nuestra decisión de buscar asistencia policial inmediata fue reforzada cuando Clara reveló que había recibido una llamada perturbadora de una conocida mutua que participaba en el mismo grupo de apoyo para viudas donde Vera había conocido a Mauricio, informando que otras mujeres ancianas del grupo habían misteriosamente desaparecido durante los últimos 2 años, después de desarrollar relaciones cercanas con un hombre correspondiendo exactamente a la descripción que Vera había proporcionado sobre su nuevo amigo asesor. Esa información transformó la situación de un caso aislado de manipulación en un posible patrón serial de depredación contra múltiples víctimas vulnerables, sugiriendo que Mauricio operaba profesionalmente como un estafador especializado que circulaba sistemáticamente entre grupos de apoyo, identificando y explotando a mujeres ancianas solitarias a través de métodos refinados durante años de práctica criminal exitosa, que probablemente había destruido innumerables familias y devastado financieramente a docenas de víctimas, antes de simplemente desaparecer para reiniciar el esquema en una nueva ciudad con una nueva identidad falsa. La magnitud de esa revelación sobre un posible patrón serial transformó nuestra percepción sobre la urgencia de la situación y especialmente sobre la necesidad de involucramiento no solo de policía local, sino potencialmente de autoridades federales especializadas en investigar organizaciones criminales operando a través de múltiples jurisdicciones, explotando sistemáticamente a personas vulnerables, a través de fraudes elaborados que combinan manipulación psicológica con sofisticación financiera impresionante. Clara y yo inmediatamente condujimos a la estación de policía más cercana para presentar una denuncia formal detallando toda la evidencia que habíamos recolectado, y especialmente solicitando investigación urgente para localizar a Vera, antes de que se convirtiera en otra víctima desaparecida por Mauricio, cuyo paradero permanecería como un misterio sin resolver, dejando familias devastadas sin respuestas sobre el destino final de seres queridos que habían confiado ciegamente en un manipulador profesional disfrazado de amigo compasivo, ofreciendo apoyo emocional durante un periodo vulnerable de duelo y ajuste a la soledad de la viudez. La estación de policía estaba abarrotada cuando Clara y yo llegamos esa tarde de martes, con docenas de personas esperando servicio, para registrar denuncias sobre varios crímenes que transformaban vidas ordenadas en complejas pesadillas burocráticas. El edificio gubernamental tenía esa atmósfera característica de instalaciones policiales sobrecargadas, con pasillos estrechos pintados en tonos institucionales de verde desvanecido, bancos de madera incómodos donde ciudadanos ansiosos esperaban pacientemente su turno, y especialmente ese olor peculiar de documentos viejos mezclado con café recalentado que impregnaba todo el ambiente creando una sensación claustrofóbica de estar atrapada en un laberinto burocrático interminable. Después de esperar aproximadamente 45 minutos en una fila que avanzaba con lentitud frustrante, finalmente fuimos dirigidas a una sala de servicio donde el detective Ferreira nos esperaba sentado detrás de un escritorio de metal cubierto con pilas desordenadas de casos demostrando la sobrecarga crónica del sistema policial. Era un hombre de piel morena de aproximadamente 50 años, con cabello gris cortado al ras y atentos ojos marrones, que demostraban décadas de experiencia distinguiendo entre víctimas genuinas, necesitando asistencia urgente, y oportunistas, tratando de manipular recursos policiales para resolver disputas familiares triviales, a través de denuncias infundadas. Cuando comenzamos a reportar la situación sobre Vera, los mensajes manipuladores de Mauricio, y especialmente las transferencias financieras sospechosas totalizando decenas de miles de dólares durante meses recientes,
Observé la expresión del detective Ferreira cambiar gradualmente de escepticismo profesional inicial a preocupación creciente, mientras absorbía detalles sobre el patrón sistemático de explotación psicológica y financiera que caracterizaba ese caso como mucho más serio que una simple disputa familiar. Sobre gestión de recursos de ancianos. Tomó notas meticulosas en una computadora vieja que funcionaba lentamente, ocasionalmente interrumpiendo nuestra narrativa para hacer preguntas técnicas específicas sobre la cronología de eventos, valores exactos de transferencias bancarias y especialmente sobre evidencia física que podíamos proporcionar para apoyar las acusaciones que estábamos presentando contra Mauricio. La revelación de Clara sobre otras mujeres ancianas desaparecidas del grupo de apoyo después de desarrollar relaciones con un hombre correspondiendo a la descripción de Mauricio transformó completamente el tono de la reunión. Haciendo que el detective Ferreira se enderezara en su silla con atención intensificada, mientras solicitaba urgentemente todos los nombres e información de contacto que pudiéramos proporcionar sobre esas posibles víctimas adicionales cuyos casos nunca habían sido previamente conectados debido a la falta de investigación coordinada que identificara el patrón serial subyacente. Explicó con gravedad creciente que casos de explotación sistemática de personas ancianas, a través de grupos de apoyo y organizaciones sociales similares, habían aumentado dramáticamente durante años recientes, con criminales profesionales cada vez más sofisticados desarrollando técnicas psicológicas refinadas para aislar víctimas vulnerables de sus redes de apoyo familiar antes de extraer recursos financieros a través de esquemas elaborados que combinaban manipulación emocional con fraude de inversión complejo. El detective Ferreira inmediatamente solicitó que le transfiriéramos todas las fotografías que había tomado de los estados de cuenta bancarios, y especialmente copias de los mensajes intercambiados entre Vera y Mauricio, explicando que esa documentación sería crucial para obtener órdenes judiciales urgentes que permitirían rastrear transferencias financieras. A través de múltiples instituciones bancarias y especialmente localizar el paradero actual de Vera antes de que Mauricio tuviera la oportunidad de moverla a una jurisdicción diferente o ejecutar la fase final del esquema criminal, que podría incluir abandonar a la víctima después de agotar completamente sus recursos financieros. Mencionó casos similares que había investigado durante su carrera donde estafadores especializados en explotar personas ancianas simplemente desaparecían después de extraer todo lo que podían, dejando víctimas emocionalmente devastadas y financieramente arruinadas sin ningún medio de subsistencia o apoyo. La posibilidad aterradora de que Vera pudiera ser abandonada completamente desamparada en una ubicación desconocida después de que Mauricio terminara de drenar todos sus recursos financieros intensificó la urgencia absoluta de la situación, y especialmente la necesidad de acción policial inmediata, antes de que esa pesadilla ya terrible escalara a dimensiones aún más catastróficas. El detective Ferreira nos aseguró que iniciaría investigación prioritaria inmediatamente, incluyendo emisión de una alerta a todas las estaciones de policía en la región con descripción física de Vera, y especialmente de Mauricio basada en información que habíamos proporcionado, requisición de ruptura de secreto bancario para rastrear el flujo completo de transferencias financieras realizadas durante meses recientes, y especialmente coordinación con autoridades federales especializadas en crímenes contra ancianos, si la investigación revelaba que Mauricio operaba a través de múltiples jurisdicciones como parte de una red criminal organizada. Mientras el detective Ferreira procesaba formalmente nuestra denuncia criminal e iniciaba procedimientos investigativos urgentes, mi teléfono celular vibró con un mensaje inesperado, de un número desconocido que hizo que mi corazón instantáneamente se acelerara cuando leí el contenido perturbador, revelando que era Vera finalmente haciendo contacto después de horas desaparecida sin dar noticias sobre su paradero. El mensaje era breve pero cargado de implicaciones alarmantes, informando simplemente que estaba bien y temporalmente alojada en una ubicación segura, lejos de amenazas que yo supuestamente representaba, y especialmente solicitando que inmediatamente dejara de buscarla, porque no deseaba contacto con una hija que había traicionado la confianza materna. A través de planes secretos de internamiento involuntario que Mauricio había documentado extensamente a través de evidencia irrefutable que ahora poseía. Inmediatamente mostré ese mensaje perturbador al detective Ferreira y a Clara, ambos coincidiendo en que el contenido confirmaba definitivamente que Vera estaba bajo la influencia activa de Mauricio en ese momento, y probablemente físicamente presente con él en una ubicación que controlaba completamente, permitiéndole monitorear todas sus comunicaciones y especialmente asegurar que los mensajes enviados reforzaran narrativas falsas sobre mis supuestas intenciones maliciosas. El detective Ferreira solicitó permiso para usar temporalmente mi teléfono,
para rastrear el origen de ese mensaje a través de recursos técnicos disponibles en la estación de policía, explicando que identificar la ubicación aproximada del dispositivo que envió ese texto podría proporcionar una pista crucial sobre dónde Mauricio estaba manteniendo a Vera aislada de contactos familiares, que podían desafiar el control psicológico que ejercía tan metódicamente sobre ella. Mientras técnicos policiales trabajaban para rastrear el origen del mensaje, Clara y yo permanecimos en la estación de policía esperando ansiosamente. Cualquier desarrollo que pudiera acercarnos a localizar a Vera antes de que la situación se deteriorara aún más. La espera era psicológicamente tortuosa, con cada minuto pareciendo extenderse interminablemente mientras mi mente imaginaba obsesivamente escenarios progresivamente aterradores sobre lo que podría estar sucediéndole a mi madre bajo custodia de un manipulador profesional que había demostrado sofisticación psicológica impresionante, ejecutando un esquema tan elaborado durante más de un año, sin levantar sospechas sustanciales, hasta que era demasiado tarde para prevenir daño significativo tanto financiero como emocional. Aproximadamente una hora después de que iniciamos procedimientos de rastreo, el detective Ferreira regresó a la sala con una expresión que mezclaba satisfacción profesional sobre progreso investigativo con preocupación creciente sobre implicaciones de lo que su equipo había descubierto. El rastreo técnico había identificado que el mensaje fue enviado desde un dispositivo ubicado en una región específica de la ciudad, conocida por concentración de hoteles económicos y apartamentos de corto plazo, frecuentemente usados por personas deseando permanecer temporalmente anónimas sin registro formal, en establecimientos que verifican cuidadosamente identidad. Esa información reducía significativamente el área de búsqueda, pero aún dejaba docenas de ubicaciones posibles donde Mauricio podría estar manteniendo a Vera aislada, mientras completaba la fase final de su esquema criminal. El detective Ferreira explicó que su equipo estaba coordinando una operación para verificar sistemáticamente todos los establecimientos de hospedaje en esa región, usando una fotografía de Vera que Clara proporcionó, y especialmente solicitando cooperación de gerentes y recepcionistas para identificar si había sido recientemente vista registrándose o circulando en las cercanías. Ese proceso necesariamente sería demorado considerando el número de ubicaciones que necesitaban ser verificadas, pero representaba la mejor estrategia disponible para localizar rápidamente a Vera antes de que Mauricio se diera cuenta de que habíamos involucrado a autoridades policiales y decidiera moverla a una ubicación diferente o ejecutar alguna acción desesperada para protegerse de consecuencias legales que ahora amenazaban con destruir el esquema criminal que había elaborado tan cuidadosamente. La decisión sobre si deberíamos responder al mensaje de Vera o mantener silencio completo fue extensamente debatida entre Clara, el detective Ferreira y yo, sopesando riesgos de alertar a Mauricio sobre nuestra estrategia investigativa contra la posibilidad de que una respuesta cuidadosamente construida pudiera extraer información adicional sobre su ubicación o estado emocional actual. Eventualmente, acordamos que yo debería enviar una respuesta breve, expresando preocupación sobre su bienestar y solicitando que nos reuniéramos personalmente para discutir malentendidos sobre mis supuestas intenciones, esperando que ese enfoque no amenazante pudiera al menos mantener un canal de comunicación abierto. Mientras la investigación policial procedía detrás de escena tratando de localizar físicamente dónde estaba siendo mantenida bajo la influencia de Mauricio, envié ese mensaje cuidadosamente construido con manos visiblemente temblorosas por ansiedad sobre cómo Vera, o más probablemente Mauricio, monitoreando sus comunicaciones, respondería a ese intento de restablecer diálogo, que eventualmente podría persuadirla a cuestionar narrativas falsas que habían sido tan sistemáticamente implantadas en su mente durante meses de elaborado condicionamiento psicológico. La respuesta llegó sorprendentemente rápido, solo 15 minutos después, pero el contenido era aún más perturbador que el mensaje inicial, con Vera, o nuevamente más probablemente Mauricio dictando sus palabras, rechazando categóricamente cualquier reunión personal y especialmente amenazando con obtener una orden de restricción judicial contra mí si continuaba tratando de contactarla contra su voluntad expresada de permanecer aislada de una hija manipuladora que representaba una amenaza para su autonomía y bienestar. Esa respuesta hostil confirmó definitivamente que Mauricio mantenía control completo sobre las comunicaciones de Vera y probablemente estaba físicamente presente, monitoreando todas sus interacciones para asegurar que los mensajes enviados reforzaran el aislamiento psicológico que había construido tan meticulosamente entre nosotras. El detective Ferreira interpretó esa escalada de hostilidad como una señal potencialmente positiva,
indicando que Mauricio se sentía presionado por nuestra investigación, incluso sin saber específicamente que habíamos involucrado a autoridades policiales, sugiriendo que podría cometer errores tácticos bajo estrés creciente que facilitarían la localización y eventual rescate de Vera antes de que se causara daño irreversible tanto a sus recursos financieros, como especialmente a su salud mental, ya severamente comprometida por meses bajo manipulación de un criminal profesional especializado en explotar vulnerabilidades psicológicas de personas ancianas solitarias. Las horas siguientes fueron un periodo de tensión insoportable mientras esperábamos resultados de la operación de búsqueda sistemática en establecimientos de hospedaje en la región, identificada por rastreo técnico, con actualizaciones periódicas del detective Ferreira sobre el progreso de equipos policiales verificando metódicamente cada hotel, posada y apartamento de corto plazo buscando evidencia de la presencia reciente de Vera. La espera era psicológicamente devastadora, intensificada por la culpa creciente que sentía sobre haber tardado tanto en percibir el patrón de manipulación que ocurría progresivamente bajo mis narices durante más de un año. Mientras estaba tan enfocada en procesar emocionalmente los episodios humillantes de acusaciones públicas, que fallé completamente en identificar el contexto más amplio de explotación sistemática que los causaba. Clara intentó consolarme repetidamente, diciendo que ninguna de nosotras podría haber anticipado razonablemente que los episodios aparentemente aislados del comportamiento errático de Vera eran en realidad componentes de un esquema criminal elaborado ejecutado por un manipulador profesional operando metódicamente detrás de escena. Pero esas palabras bien intencionadas hicieron poco para aliviar el peso aplastante de responsabilidad que sentía por no haber protegido adecuadamente a mi madre de un depredador que había identificado y explotado sus vulnerabilidades con precisión quirúrgica desarrollada a través de años practicando ese tipo específico de crimen contra víctimas igualmente desprotegidas y emocionalmente aisladas. La realización devastadora de que, mientras yo procesaba ira justificada sobre las humillaciones públicas que Vera me había causado, ella simultáneamente estaba siendo sistemáticamente victimizada por un criminal que usaba exactamente esas humillaciones como herramientas para aislarnos mutuamente y facilitar la explotación financiera completa, era casi emocionalmente insoportable. Aproximadamente 4 horas después de que comenzamos esa espera angustiada en la estación de policía, el detective Ferreira finalmente regresó con noticias que hicieron que mi corazón simultáneamente se acelerara con alivio y renovada aprensión sobre lo que encontraríamos cuando finalmente localizáramos físicamente a Vera. Uno de los equipos policiales había identificado un hotel económico donde el gerente reconoció la fotografía de Vera, confirmando que estaba alojada allí durante 3 días, acompañada por un hombre de mediana edad correspondiendo a la descripción de Mauricio, que habíamos proporcionado basada en las conversaciones de Vera sobre su nuevo amigo asesor. El gerente reportó que la pareja mantenía un perfil extremadamente discreto, raramente saliendo de la habitación y especialmente rechazando servicio diario de limpieza, alegando preferencia por privacidad absoluta durante estancia temporal que habían indicado. Duraría aproximadamente una semana antes de proceder a un destino final no especificado. El detective Ferreira explicó que había movilizado un equipo táctico especializado para ejecutar una operación de rescate coordinada que priorizaría la seguridad de Vera por encima de la captura inmediata de Mauricio, reconociendo que una confrontación policial mal ejecutada podría resultar en una situación de rehenes u otro tipo de escalada violenta que colocaría a mi madre en riesgo físico adicional más allá del daño psicológico y financiero que ya había sufrido durante meses bajo el control del manipulador. La operación sería ejecutada con cronometraje cuidadosamente calculado para maximizar la probabilidad de encontrar a ambos en la habitación simultáneamente, permitiendo intervención policial antes de que Mauricio tuviera oportunidad de destruir evidencia, o especialmente antes de que pudiera influenciar a Vera para rechazar asistencia de autoridades, afirmando falsamente que estaba siendo retenida contra su voluntad por miembros de la familia conspirando contra su autonomía. Clara y yo fuimos instruidas para permanecer en la estación de policía durante la ejecución de la operación por razones de seguridad, y especialmente para evitar complicar una situación ya delicada con presencia de miembros de la familia que Vera había sido condicionada a percibir como amenazas en lugar de apoyo. El detective Ferreira prometió actualizarnos inmediatamente una vez que la operación concluyera, y especialmente una vez que Vera estuviera bajo custodia protectora de autoridades, donde podría ser evaluada por profesionales de salud mental especializados en víctimas de manipulación psicológica sistemática. Esa espera adicional mientras la operación de rescate se ejecutaba en tiempo real a pocas millas de distancia fue posiblemente el periodo más angustiado de toda esa saga imposible.
con mi mente imaginando obsesivamente todos los escenarios posibles sobre cómo la confrontación entre la policía y Mauricio podría desarrollarse, y especialmente sobre el estado psicológico y físico en que encontraríamos a Vera, después de días bajo control directo de un criminal que ya había demostrado disposición a causar daño sustancial para ejecutar un esquema de explotación meticulosamente planificado. La llamada del detective Ferreira llegó exactamente 67 minutos después del comienzo de la operación de rescate, tiempo que pareció extenderse por eternidades mientras Clara y yo permanecimos sentadas en esa sala de espera de la estación de policía, observando obsesivamente cada movimiento de oficiales, circulando por los pasillos sin proporcionar ninguna información sobre el progreso de la misión táctica, siendo ejecutada en tiempo real a pocas millas de distancia. Cuando finalmente contesté la llamada con manos temblando tan violentamente que casi dejó caer el teléfono, la voz del detective Ferreira sonaba simultáneamente aliviada y cautelosamente preocupada, informando que la operación había sido completada exitosamente sin incidentes violentos. Vera estaba bajo custodia protectora de autoridades siendo transportada a un hospital donde sería evaluada por un equipo médico especializado, y especialmente Mauricio había sido detenido sin resistencia, y ahora estaba bajo custodia policial esperando formalización de múltiples cargos criminales, basados en evidencia documental sustancial descubierta durante el registro de la habitación del hotel. El alivio abrumador de saber que Vera finalmente estaba segura lejos del control de Mauricio fue inmediatamente atenuado por aprensión renovada sobre el estado psicológico en que la encontraríamos después de días bajo la influencia directa del manipulador, y especialmente sobre cómo reaccionaría. Al darse cuenta de que habíamos involucrado a autoridades policiales para rescatarla contra su voluntad expresada de permanecer aislada de nosotras, el detective Ferreira nos informó que Vera inicialmente resistió verbalmente la intervención policial, alegando que estaba siendo secuestrada por autoridades corruptas, trabajando junto con una hija conspiradora, pero que el equipo psicológico presente en la operación había logrado calmarla suficientemente para transportarla de manera segura al hospital donde recibiría evaluación psiquiátrica comprensiva, antes de que pudiéramos visitarla personalmente. Esa información sobre su resistencia inicial confirmó el alcance devastador del condicionamiento psicológico que Mauricio había ejecutado tan metódicamente durante meses, transformando su percepción de la realidad al punto donde la intervención familiar bien intencionada era interpretada como ataque malicioso contra su autonomía. Clara y yo inmediatamente condujimos al hospital donde Vera estaba siendo mantenida bajo observación médica, llegando aproximadamente 40 minutos después de la llamada inicial del detective Ferreira y encontrando un equipo de profesionales de salud mental que habían comenzado su evaluación preliminar para determinar el alcance del daño psicológico causado por meses bajo manipulación sistemática de un depredador especializado en explotar vulnerabilidades de ancianos. La doctora Elena, una psiquiatra de 47 años con cabello rizado recogido en un elegante moño y con pasivos ojos marrones que demostraban décadas de experiencia tratando víctimas de abuso psicológico, nos recibió en una sala de consulta privada, donde explicó con franqueza profesional pero evidente sensibilidad que Vera estaba experimentando confusión sustancial sobre eventos recientes, oscilando entre momentos de lucidez, donde parecía comenzar a cuestionar las narrativas que Mauricio había implantado, y periodos de agitación intensa donde insistía en que estábamos conspirando contra ella a través de autoridades gubernamentales corruptas. La doctora Elena explicó que este tipo de desorientación era esperada en víctimas de manipulación psicológica prolongada, especialmente cuando el condicionamiento había sido ejecutado tan sistemáticamente como evidenciado por los mensajes que había documentado del teléfono de Vera. Mencionó que el proceso de recuperación necesariamente sería gradual y potencialmente prolongado, requiriendo sesiones intensivas de psicoterapia combinadas, con posible medicación temporal para estabilizar la ansiedad aguda, mientras Vera procesaba lentamente la realidad sobre haber sido financiera y emocionalmente explotada por una persona en quien había confiado completamente como amigo genuino, ofreciendo apoyo durante un periodo vulnerable de soledad después de la muerte de mi padre. La psiquiatra enfatizó la importancia crucial de que Clara y yo mantuviéramos paciencia absoluta durante ese proceso de recuperación, reconociendo que Vera probablemente oscilaría entre gratitud por nuestra intervención y resentimiento sobre haber violado su autonomía al involucrar autoridades, sin consentimiento previo, cuando finalmente se nos permitió ver a Vera después de que la doctora Elena completó la evaluación inicial y administró medicación ligera para la ansiedad. Encontramos a mi madre sentada en una cama de hospital con una expresión que mezclaba confusión evidente, agotamiento profundo
y especialmente esa cualidad perdida característica de personas a quienes les habían arrancado violentamente las fundaciones básicas de su realidad percibida, dejándolas desorientadas sobre qué era verdad versus ficción elaborada. Ella me miró con ojos verdes que parecían simultáneamente reconocerme como hija y evaluarme como amenaza potencial. Una oscilación perturbadora que revelaba conflicto interno entre recuerdos auténticos de décadas de relación materna generalmente amorosa y narrativas falsas recientemente implantadas por Mauricio sobre mis supuestas conspiraciones maliciosas contra su bienestar. Clara se acercó primero con movimientos deliberadamente lentos y no amenazantes, hablando en voz suave mientras explicaba que estábamos allí porque amábamos a Vera y queríamos protegerla de una persona que había estado explotándola sistemáticamente. La reacción inicial de Vera fue defensiva, repitiendo fragmentos de las narrativas que Mauricio había construido sobre planes de internamiento involuntario y conspiraciones para robar recursos financieros. Pero mientras Clara continuaba hablando con paciencia infinita sobre evidencia documental que habíamos descubierto probando explotación financiera y especialmente sobre otras víctimas que Mauricio había destruido a través de esquemas idénticos, observé su expresión comenzar a cambiar gradualmente de certeza defensiva a duda creciente sobre la versión de realidad que había sido condicionada a aceptar como verdad absoluta. Fue un momento devastadoramente doloroso observar a mi madre procesando lentamente la posibilidad aterradora de que la persona en quien había confiado completamente durante más de un año estaba en realidad ejecutando una estafa elaborada que usaba su soledad y vulnerabilidades emocionales como herramientas para extracción metódica de los recursos financieros que mi padre había dejado para garantizar su retiro cómodo. El proceso de deconstrucción gradual de narrativas falsas implantadas por Mauricio tomó varias horas de conversaciones cuidadosas, donde Clara y yo sistemáticamente presentamos evidencia documental, incluyendo fotografías de estados de cuenta bancarios, mostrando transferencias sospechosas, copias de mensajes manipuladores intercambiados entre Vera y Mauricio, y especialmente información sobre sus otras víctimas que habíamos obtenido a través de la conocida del grupo de apoyo. Cada nueva pieza de evidencia parecía agregar peso creciente que presionaba la estructura de creencias que Mauricio había construido tan meticulosamente, hasta que finalmente observé el momento preciso cuando esa estructura colapsó completamente, revelado a través del cambio súbito en la expresión facial de Vera, de confusión defensiva a horror creciente, al darse cuenta del alcance completo de cómo había sido manipulada y especialmente sobre el daño que me había causado a través de acusaciones públicas falsas, deliberadamente orquestadas por un depredador usando la relación materna como arma psicológica. Las lágrimas comenzaron a descender por el rostro de Vera, mientras procesaba emocionalmente la realidad devastadora sobre meses perdidos bajo la influencia de un manipulador que había identificado y explotado sus vulnerabilidades con precisión calculada, y especialmente sobre recursos financieros sustanciales, que habían sido transferidos a cuentas controladas por un criminal ahora bajo custodia policial, pero cuyo daño a su estabilidad financiera ya estaba consumado a través de meses de transferencias sistemáticas. Comenzó a disculparse repetidamente por las acusaciones públicas que había hecho contra mí, explicando entre sollozos que genuinamente creía en la evidencia que Mauricio había presentado sobre planes de internamiento y que las explosiones dramáticas habían sido sugeridas por él como una manera de establecer registro público que podría protegerla legalmente si yo intentaba ejecutar realmente esos planes imaginarios. Esas disculpas eran dolorosamente sinceras, pero también revelaban la profundidad aterradora de manipulación que había transformado a mi madre en un instrumento involuntario para destrucción de mi propia vida profesional y social. Sostuve las manos de Vera mientras lloraba, luchando contra mis propias lágrimas de alivio mezclado con tristeza profunda sobre meses perdidos en conflicto innecesario orquestado por un tercero malicioso, y especialmente sobre daños que tomarían tiempo sustancial en ser reparados tanto emocional como financieramente. Le expliqué con voz gruesa de emoción que entendía que había sido víctima de manipulación sistemática y que no la culpaba por acciones ejecutadas bajo la influencia de Mauricio, pero también necesitaba ser honesta sobre las consecuencias devastadoras que esas acusaciones públicas habían causado, incluyendo la pérdida de mi trabajo más reciente y especialmente la destrucción de mi compromiso con Roberto 3 años antes. Esa honestidad sobre el impacto real de sus acciones era necesaria para establecer una fundación de comunicación genuina que sería crucial para reconstruir la relación materna basada en transparencia, en lugar de resentimientos no expresados que podrían pudrirse lentamente, destruyendo cualquier posibilidad de reconciliación auténtica.
Vera respondió a esa honestidad con más lágrimas y disculpas repetidas, pero también con compromiso expresado de hacer todo lo posible para reparar daños causados, incluyendo testificar contra Mauricio en procedimientos criminales, cooperar completamente con investigaciones sobre el alcance de su esquema, y especialmente participar intensivamente en psicoterapia para procesar traumas y reconstruir discernimiento sobre relaciones interpersonales que la protegería contra futuros manipuladores. La doctora Helena, quien había permanecido discretamente presente durante esa conversación emocional monitoreando señales de descompensación psicológica aguda, intervino gentilmente para sugerir que continuáramos discusiones más detalladas después de que Vera hubiera descansado adecuadamente, y especialmente después de que los efectos completos de la medicación para la ansiedad hubieran estabilizado su estado emocional suficientemente para procesar información adicional sin riesgo de sobrecarga traumática. En las semanas siguientes a ese día devastador que había comenzado con humillación pública en la tienda sofisticada y terminado con rescate policial de Vera del hotel donde Mauricio la mantenía aislada, nuestra familia inició un proceso largo y emocionalmente exhaustivo de reconstrucción de relaciones dañadas por meses de manipulación externa y especialmente de procesamiento de las múltiples capas, de traumas que todas habíamos experimentado a través de esa saga imposible. Vera permaneció hospitalizada durante 5 días adicionales, mientras un equipo psiquiátrico liderado por la doctora Helena conducía evaluaciones comprensivas y especialmente iniciaba protocolo terapéutico intensivo, diseñado para deconstruir sistemáticamente narrativas falsas implantadas por Mauricio y reconstruir sentido de realidad objetiva que había sido severamente comprometido por meses de elaborado condicionamiento psicológico. Durante ese periodo de hospitalización, Clara y yo visitamos diariamente participando en sesiones de terapia familiar conjunta, donde trabajamos bajo la guía de la doctora Helena para restablecer comunicación honesta y especialmente para procesar colectivamente daños que el esquema de Mauricio había causado en cada una de nosotras, a través de métodos diferentes, pero igualmente destructivos. Paralelo al proceso terapéutico, el detective Ferreira conducía investigación comprensiva sobre el alcance completo de las actividades criminales de Mauricio, que revelaron un patrón aún más perturbador de lo que habíamos sospechado inicialmente, basándonos solo en información sobre Vera. El registro ejecutado en la habitación del hotel donde mantenía a mi madre aislada había descubierto una laptop conteniendo registros meticulosos de al menos 8 otras víctimas que había explotado a través de esquemas similares durante los últimos 4 años, todas mujeres ancianas viudas conocidas a través de grupos de apoyo en diferentes ciudades que circulaba sistemáticamente como depredador serial, especializado en ese tipo específico de crimen contra personas vulnerables. Los registros documentaban metodología impresionantemente consistente, siempre involucrando el mismo patrón de construcción inicial de confianza, a través de empatía falsa sobre soledad compartida, progresión gradual a asesoría financiera que facilitaba transferencias de recursos, a cuentas controladas por él, y especialmente condicionamiento psicológico, diseñado para aislar víctimas de redes de apoyo familiar a través de narrativas paranoides sobre conspiraciones de parientes codiciosos. La evidencia descubierta en la laptop de Mauricio era suficiente para que el detective Ferreira coordinara con autoridades federales abriendo una investigación nacional sobre sus actividades, resultando en identificación de al menos 5 otras víctimas aún vivas, que habían perdido recursos financieros sustanciales a través de esquemas idénticos, pero nunca habían reportado a autoridades por vergüenza sobre haber sido tan completamente manipuladas, o porque habían sido condicionadas a creer que miembros de la familia eran verdaderas amenazas en lugar de posibles fuentes de asistencia. Ese descubrimiento sobre la escala real de las actividades criminales de Mauricio transformó el caso de fraude individual contra Vera en una investigación de crímenes seriales contra personas vulnerables, resultando en múltiples cargos federales que eventualmente conducirían a una sentencia de 23 años de prisión en régimen cerrado sin posibilidad de libertad condicional antes de cumplir un mínimo de 18 años considerando la gravedad de los crímenes y número de víctimas sistemáticamente afectadas durante años de actividad predatoria profesional. El proceso de recuperación financiera fue significativamente más complicado de lo que inicialmente esperábamos, con investigaciones bancarias revelando que Mauricio había movido la mayoría de los recursos extraídos de Vera y otras víctimas a través de una serie compleja de transferencias internacionales, específicamente diseñadas para dificultar rastreo y especialmente para proteger fondos robados de eventuales órdenes judiciales de restitución. Contratamos un abogado especializado en recuperación de activos, quien trabajó incansablemente.
Durante 6 meses, coordinando con autoridades bancarias nacionales e internacionales para rastrear el flujo completo de transferencias, eventualmente logrando recuperar aproximadamente 62% de los recursos que Vera había transferido a Mauricio. Una cantidad sustancial, pero aún dejando un déficit significativo que comprometería su seguridad financiera durante el retiro, a menos que implementáramos medidas compensatorias a través de contribuciones familiares coordinadas, y especialmente a través de planificación financiera mucho más conservadora para recursos restantes. El problema sobre mi trabajo perdido en la tienda sofisticada permaneció como fuente de angustia persistente durante los meses siguiendo el rescate de Vera, con mi situación financiera deteriorándose progresivamente mientras buscaba nuevo empleo en una economía difícil, donde la brecha laboral combinada con circunstancias bizarras del despido creaban obstáculos sustanciales para reubicación profesional en posiciones equivalentes. Consideramos brevemente la posibilidad de demandar a la tienda por despido injustificado, pero abogados consultados explicaron que la naturaleza de la situación hacía el caso legalmente complicado, considerando que técnicamente Eduardo había actuado dentro de sus derechos. Como gerente al terminar el empleo de una empleada cuyos problemas personales habían sido dramáticamente traídos al ambiente comercial, causando perturbación sustancial, independientemente de que yo fuera víctima inocente de manipulación externa, en lugar de perpetradora consciente de cualquier irregularidad. Fue Roberto, mi ex prometido, quien inesperadamente ofreció asistencia crucial durante ese periodo difícil de desempleo y reconstrucción familiar. Me había contactado 3 semanas después del rescate de Vera, después de escuchar a través de amigos mutuos sobre la situación que finalmente explicaba el contexto completo. Detrás del episodio devastador en el restaurante 3 años antes que había destruido nuestro compromiso, Roberto expresó remordimiento profundo sobre haber terminado la relación, en lugar de apoyarme más sustancialmente durante crisis familiar que ahora entendía había sido orquestada por un manipulador externo. Y aunque ambos reconocimos que la relación romántica no podía simplemente reanudarse después de 3 años separados y cambios sustanciales en nuestras vidas, ofreció asistencia profesional a través de conexiones en la compañía de ingeniería donde trabajaba, que eventualmente resultó en una oferta de empleo. En el departamento administrativo con salario modesto, pero suficiente para estabilizar la situación financiera, mientras continuaba buscando oportunidades en ventas de moda de alta gama, donde había desarrollado experiencia durante años trabajando en la tienda antes del despido devastador. El proceso de reconstrucción de la relación con Vera fue quizás el aspecto emocionalmente más complejo de toda esa saga, requiriendo paciencia extraordinaria de todas las involucradas, y especialmente la disposición de Vera a confrontar honestamente no solo la manipulación externa de Mauricio, sino también sus propias vulnerabilidades psicológicas que la habían hecho. Un objetivo tan accesible para un depredador especializado en explotar soledad y temores sobre el envejecimiento. Durante sesiones semanales de terapia familiar que continuaron durante más de 2 años después del rescate inicial, trabajamos bajo la guía de la doctora Elena para establecer patrones de comunicación más saludables que incluían a Vera expresando abiertamente sentimientos de soledad, en lugar de permitir que se acumularan creando vulnerabilidades que manipuladores podían explotar, y especialmente incluían a Clara y a mí verificando regularmente su bienestar emocional sin ser invasivas de maneras que pudieran parecer controladoras o confirmar temores sobre pérdida de autonomía. Vera participó religiosamente no solo en sesiones de terapia familiar, sino también en sesiones individuales con la doctora Elena, enfocadas específicamente en procesar traumas relacionados con haber sido tan completamente manipulada y especialmente en desarrollar mecanismos más robustos para identificar futuros intentos de manipulación antes de que pudieran progresar a etapas peligrosas de control psicológico. También se unió a un grupo de apoyo diferente específicamente para víctimas de fraude financiero y manipulación de ancianos, donde encontró una comunidad de personas que habían experimentado violaciones similares de confianza y quienes ofrecían validación y apoyo que eran cruciales para procesar la vergüenza sustancial que muchas víctimas experimentan sobre haber sido engañadas por depredadores profesionales especializados en explotar vulnerabilidades humanas universales. A través de ese grupo de apoyo, Vera eventualmente se convirtió en defensora activa de educación sobre esquemas de manipulación dirigidos a personas ancianas, dando charlas en centros comunitarios y especialmente en otros grupos de apoyo para viudas, advirtiendo sobre señales de alerta que podrían indicar presencia de depredadores similares a Mauricio, operando sistemáticamente en espacios sociales frecuentados por personas vulnerables. Aproximadamente 3 años después de ese día devastador que había comenzado con acusaciones públicas en la tienda y culminado en rescate policial,
Nuestra familia había alcanzado un nuevo equilibrio que honestamente reconocía tanto los daños causados por meses bajo la manipulación de Mauricio, como especialmente la resiliencia demostrada a través del largo proceso de reconstrucción y sanación colectiva. Vera ahora vivía en un apartamento más pequeño, más cerca de Clara y de mí, una elección deliberada diseñada para facilitar interacciones familiares más frecuentes, que reducían el aislamiento social que la había hecho vulnerable inicialmente, pero también en un arreglo que respetaba su autonomía en lugar de imponer supervisión que podría parecer infantilizante o confirmar temores sobre pérdida de independencia. Su situación financiera se había estabilizado a través de combinación de recursos recuperados de transferencias fraudulentas, la pensión de mi padre que continuaba proporcionando ingresos modestos pero confiables, y especialmente a través de gestión de recursos mucho más conservadora bajo orientación de un consultor financiero profesional que implementó salvaguardas específicamente diseñadas para proteger contra futuros intentos de explotación. Mi propia vida se había reconstruido gradualmente a través de trabajo duro y especialmente a través de proceso terapéutico, que me ayudó a procesar traumas relacionados con años de humillaciones públicas, que ahora entendía habían sido orquestadas por un manipulador externo, en lugar de malicia materna genuina. El trabajo en el departamento administrativo de la compañía de ingeniería había evolucionado a una posición de mayor responsabilidad con salario que permitía estabilidad financiera cómoda, y aunque nunca regresé específicamente a ventas de moda de alta gama, descubrí satisfacción inesperada en trabajo administrativo, que utilizaba habilidades organizacionales desarrolladas durante años gestionando relaciones complejas, con clientes exigentes. Roberto y yo mantuvimos amistad genuina basada en respeto mutuo e historia compartida, aunque ambos habíamos seguido caminos separados románticamente. Y esa amistad era fuente de consuelo recordando que relaciones dañadas podían ser reconstruidas a través de honestidad y especialmente a través de disposición a reconocer errores pasados sin permitir que definieran permanentemente posibilidades futuras. La lección más importante que extraje de esa experiencia devastadora fue el reconocimiento sobre vulnerabilidad universal a manipulación psicológica cuando estamos emocionalmente aislados o experimentando transiciones difíciles que comprometen sentido de estabilidad y especialmente sentido de autoestima. Mauricio no había elegido a Vera aleatoriamente, sino que había identificado sistemáticamente vulnerabilidades específicas relacionadas con soledad después de la muerte de pareja de largo plazo, temores sobre envejecimiento y pérdida de relevancia social, y especialmente inseguridades sobre capacidad de gestión financiera independiente que muchas mujeres de su generación experimentaban habiendo delegado históricamente esas responsabilidades a esposos durante décadas de matrimonios tradicionales. Entender ese patrón de explotación me enseñó la importancia crucial de mantener redes de apoyo social robustas, especialmente durante periodos vulnerables, y especialmente la importancia de comunicación honesta sobre temores e inseguridades, en lugar de permitir que permanezcan no expresados, donde pueden ser explotados por depredadores especializados en identificar y manipular exactamente esos tipos de vulnerabilidades emocionales no resueltas. Hoy, aproximadamente 5 años después de ese día imposible que transformó fundamentalmente mi comprensión sobre la naturaleza de manipulación psicológica y especialmente sobre resiliencia humana frente a traumas sistemáticos, puedo decir con certeza que soy una persona más sabia sobre complejidades de relaciones familiares, y especialmente sobre cómo depredadores profesionales explotan vulnerabilidades a través de técnicas psicológicas refinadas durante años de práctica criminal exitosa. Vera y yo mantenemos una relación materna funcional basada en fundaciones mucho más sólidas de comunicación transparente, límites saludables claramente establecidos, y especialmente conciencia compartida sobre vulnerabilidades que ambas poseemos y que requieren vigilancia constante para proteger contra futuras explotaciones. Clara permanece como parte integral de esa red de apoyo familiar reconstruida, y juntas formamos un sistema de verificaciones mutuas, diseñado específicamente para identificar señales tempranas si alguna de nosotras comienza a exhibir patrones de aislamiento o cambios comportamentales que podrían indicar influencia externa maliciosa, similar a la que casi destruyó completamente nuestra familia, a través de meses de manipulación sistemática ejecutada por un criminal que veía a personas vulnerables simplemente como recursos financieros para ser rentablemente explotados. Antes de desaparecer para reiniciar el esquema con nuevas víctimas en nuevas ciudades. ¿Disfrutaste la historia de Marina? Entonces, suscríbete al canal, deja tu like y comenta desde dónde estás viendo. Y hay otra historia esperándote aquí en la pantalla.
Haz clic allí y te espero.